Buenos días, me presento. Soy Sebastián Quiroz. Yo y mi compañero Hernán López y Nicolás Lonconao creamos este proyecto que se llama Cálculo y Optimización de Presupuestos para Cableado de Red LAN, con la idea de ayudar con la gestión de costos en proyectos de redes y telecomunicaciones. El contexto y problemática. El contexto es que instalar una red LAN en una oficina o en un edificio es un gasto importante. El costo total del cableado puede depender de los metros que se necesiten, y uno de los grandes problemas es evitar el sobrecosto o quedarse costo de material por un mal cálculo. Nuestra solución propuesta es que necesitan establecer una función de costo claro que relacione la longitud del cable con el gasto total del proyecto para poder optimizar la compra y ajustarse al presupuesto. El objetivo general del proyecto es calcular el costo total del cableado en una instalación de red y encontrar la función que relacione el largo del cable con el presupuesto total, para poder así minimizar los costos sin sacrificar la cobertura. Nuestras preguntas de investigación son: ¿cuál es la fórmula para poder calcular el costo total de la red si conocemos el precio por metro del cable? ¿Cómo se usa la función de costo para determinar el presupuesto máximo si solo podemos usar, por ejemplo, 500 metros de cable? ¿Qué costos fijos, conectores, canaletas se deben sumar a la función del costo del cable para obtener el costo total final del proyecto? Y la última pregunta: ¿cómo se puede usar una calculadora o una hoja de cálculo para ingresar el precio por metro y calcular automáticamente el costo para cualquier longitud del cable? Nuestra metodología de trabajo colaborativo fue esta. La primera semana, Hernán López se encargó de la revisión y ajuste de la primera etapa, la formulación final de las preguntas y el objetivo. Yo me encargué de la indagación y búsqueda sobre costos fijos en proyectos de redes. Hernán López, Nicolás Lonconao se encargó del modelado de la función de costo total y el desarrollo del despeje algebraico para la longitud máxima. En la segunda semana, Hernán López se encargó de la creación de la calculadora de costos en Google e implementación de la fórmula matemática en la herramienta tecnológica. Yo me encargué de la redacción de la justificación de producto y las respuestas de la pregunta 1 y 2. En la tercera semana, Hernán López y Nicolás Lonconao se encargaron de la redacción de las preguntas 3 y 4 y la compilación de la información del respaldo para las fuentes. Y Hernán López se encargó de la revisión y unificación de la tabla 2 y 3 y el envío del borrador para la retroalimentación. Calculadora de costos de red en hoja de cálculo. La justificación técnica. Es una herramienta tecnológica accesible que asegura rapidez y precisión en los cálculos de grandes volúmenes de cable UTP, evitando errores de cálculo manual. Asegura rapidez porque uno puede ingresar desde su celular al Excel, y precisión porque se ingresa una fórmula en la casilla. La pregunta número 1 de nuestro proyecto es: ¿cuál es la fórmula función que relaciona el costo del cable con la longitud? Y es una función lineal de la forma costo total I es igual a precio por metro del cable UTP por la longitud en metros del cable, que esta sería la variable X, más los costos fijos. El uso y aplicación. La siguiente pregunta de nuestro proyecto era: ¿cómo se usa la función de costos para determinar el presupuesto si, por ejemplo, necesitamos comprar 500 metros de cable UTP? Bueno, aquí, como habíamos hablado, esta es la variable X y simplemente se reemplaza aquí, porque el precio por metro lo vamos a tener, y esta es la que se cambia, que sería, entonces sería precio por metro por 500 aquí, más los costos fijos.
La pregunta número 3. ¿Qué costos fijos se deben agregar a la función del cable? Bueno, los costos fijos son los costos que no cambian el precio de la longitud del cable. Y pueden ser conectores RJ45, canaletas o patch panels. Esos pueden ser costos fijos que no cambian con la longitud del cable. Y la pregunta número 4, ¿cómo se puede usar una calculadora, una hoja de cálculo Excel para ingresar el precio por metro y calcular automáticamente el costo para cualquier longitud de cable? Esto se hace a través de un archivo Excel que uno puede tener guardado y se ingresa una fórmula en la casilla del presupuesto máximo. Bueno, pero esto lo vamos a ver lo vamos a ver a continuación con dos casos hipotéticos. Y la fuente de información de la pregunta anterior era era de la unidad uno de las funciones polinómicas de la clase de nuestro profesor Felipe Morales. La pregunta número 2 también. La pregunta número 3, que se refiere a los costos fijos de infraestructura de red, es con nuestro profesor Lorenzo Moya de nuestra carrera. Y la pregunta número 4 es, vimos un video para tener un poco más claro cómo ocupar el Excel e ingresar nuestros datos. La demostración, como habíamos dicho, son dos casos hipotéticos y ahora vamos a ver el primero. El jefe de obra de la infraestructura de red encuentra una oferta en 425 pesos el metro de cable OTP categoría 5 y manda al técnico a comprar 725 metros. Y también nos da un monto de costos fijos que son 95.000 pesos. Aquí los costos fijos, lo que habíamos hablado, que eran los RJ45, los conectores, las canaleras, etcétera. Aquí está nuestra hoja de cálculo con nuestra fórmula. Y vamos a ver ahora. Vamos a ingresar los datos de nuevo para verlo con más calma. Entonces, el precio por metro de cable estaba a 425. La longitud del cable que querían eran 725 metros, pedía el jefe. 725 metros. Y los costos fijos eran 95.000. Y entonces, aquí sería el costo total del proyecto de infraestructura de cableado estructural. Y aquí está la fórmula que habíamos conversado de función lineal, que implementa la función lineal. Y como un extra, le pusimos aquí este caso hipotético 2, que es, también el jefe necesita saber cuántos metros de cable UTP puede comprar con un presupuesto de 845.000. Porque, bueno, tal vez el jefe quiere asegurarse porque encontró barato el precio por metro, así que quiere asegurarse con una gran cantidad y quiere saber cuántos metros puede comprar con toda esa cantidad de plata. Y aquí le ponemos 845.000, que es el presupuesto que nos da el jefe. Y nos dice que nos dan la longitud máxima de cable UTP categoría 5 en metros, son 1988 metros por esa cantidad. Mm, Bueno, a mí me tocó desde la diapositiva número 8 en adelante, que vendría siendo el inicio del esquema de uso de nociones matemáticas, que es la noción matemática, funciones lineales, variables independientes y dependientes, el álgebra, optimización, números complejos, uso en el proyecto, la modelación de costo total, modelación costo métodos de cable, despeje y evaluación de la función, minimización del presupuesto, análisis de señal y redes, la conclusión y reflexiones,
El uso de funciones lineales facilita el costo total del cableado, que se logra optimizar la cantidad de materiales ajustándose al presupuesto disponible. La optimización del cálculo mejora el proceso de toma de decisiones. La matemática aplicada demuestra ser una herramienta fundamental en proyectos reales de telecomunicaciones. Ahí está mi mapa de impacto en asignaturas TFL, que vendría siendo eso. Y em, en la competencia desarrollada en el proyecto que impactan otras asignaturas, pensamiento lógico matemático para modelar costos mediante funciones lineales, la capacidad analítica para interpretar datos y proponer soluciones optimizadas, la resolución de problemas en contextos reales de telecomunicaciones, trabajo colaborativo y uso de metodologías de trabajo en equipo, la competencia digital, manejo de conceptos fundamentales de funciones polinómicas aprendidas en la asignatura de función y números complejos, la comprensión de normas de cableado estructurado y criterios de diseño técnico, la aplicación de herramientas digitales para automatización de cálculos con la hoja de cálculo y elementos conceptuales con impacto en otras asignaturas como matemática, que son las funciones lineales, fórmula de costo total, más es igual a preciso por metro por longitud, proyecto, función y números complejos, la creación y análisis de modelos de costo, el uso de parámetros constantes y variables en modelos matemáticos, costo fijo más costo variable, optimización básica mediante función lineal en las telecomunicaciones, los conceptos de cable estructurado, material y conectores y canaletas, la norma de la industria para instalaciones LAN, cálculo de insumo en función del diseño de la red, en tecnología y herramientas, uso de hoja de cálculo para automatización de presupuestos, introducción al uso de plantillas digitales para toma de decisiones. Elementos prácticos que se aplican a otra asignatura, que las herramientas utilizadas son hoja de cálculo como calculadora automática de costos, proyecto, función y números complejos, uso de fórmulas en Excel o Google Sheets, presentación profesional de resultados mediante diapositivas, procedimientos prácticos, cálculo real de materiales usando precios de mercado, comparación de distintos escenarios de compra, integración de costos fijos más variables para obtener el costo final, simulación de edición de compra con presupuesto limitado, y ahí vendría siendo la tabla de asignatura de la carrera impactadas por este proyecto, que serían la asignatura de cableado estructurado, radio y telecomunicaciones, gestión de proyectos TIC, matemática aplicada y funcional avanzada, laboratorio de telecomunicación e introducción a la TIC. Y sería todo lo que conlleva todo la asignatura y lo que viene siendo el impacto. Está la bibliografía, que viene siendo donde saqué la información.